Queridos adultos mayores, les traigo una advertencia muy importante del Congreso de los Estados Unidos relacionada con el seguro social. Se han estado discutiendo posibles cambios que podrían estar afectando lógicamente sus beneficios y los derechos adquiridos. Es esencial siempre estar alerta y seguir de cerca los desarrollos dentro del Congreso para poder comprender cómo estos cambios podrían impactar dentro de su seguridad financiera y su bienestar. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre esta advertencia y cómo pueden tomar medidas y proteger sus beneficios. Los invitamos a que le den un me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, los senadores han estado advirtiendo que millones de estadounidenses de edad avanzada, o sea jubilados, podrían estar corriendo el riesgo de perder sus beneficios del seguro social si no cumplen con los pagos de sus préstamos estudiantiles. Los senadores demócratas han estado escribiendo a la Administración del Seguro Social, así como también a los departamentos del Tesoro y de Educación, instándolos a tomar medidas sobre el riesgo que enfrentan los prestatarios de préstamos estudiantiles que son mayores de 65 años. El incumplimiento de los cronogramas de pagos significa que los beneficiarios del Seguro Social pueden perder hasta el 15% de sus beneficios mensuales bajo el programa de compensación del Tesoro, el cual recauda pagos atrasados adeudados a agencias gubernamentales, tanto estatales como federales. Se trata de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, el senador de Oregon, Ron Wyden, y junto a ellos otros 14 legisladores que firmaron la carta el día 19 de marzo, en la cual detallan las preocupaciones que pues esto estaría afectando desproporcionadamente a los prestatarios de mayor edad, que también a menudo enfrentan lo que es considerado como mayores dificultades de pago. Y es que el colectivo ha pedido que los beneficios de jubilación, supervivencia y discapacidad del Seguro Social estén exentos de las compensaciones relacionadas con préstamos estudiantiles. Dentro de esta carta se cita una publicación de un grupo de expertos, prácticamente es un grupo liberal, el New America, muy conocidos, que encontró que en el año 2023 había más de 3,5 millones de estadounidenses de 60 años o más que tenían increíblemente deudas de préstamos estudiantiles con impago, 6 veces mayor que en el año 2004. Y es que el monto acumulado de esta deuda alcanzó increíblemente la cifra de 125 mil millones de dólares, un aumento 19 veces más desde el año 2004. En el mismo periodo también hubo un aumento significativo en el número de beneficiarios del Seguro Social, a los cuales se les han reducido sus beneficios debido al incumplimiento de sus préstamos estudiantiles. En el año 2002, aproximadamente 36,000 personas se vieron afectadas por este problema, mientras que en el año 2015 esa cifra volvió a aumentar a un total de 173,000. Cuando los prestatarios están en lo que es cobranza, se estima que en promedio sus beneficios del Seguro Social se ven reducidos unos $2,500 al año. Entonces, esto puede ser un golpe devastador para quienes dependen del Seguro Social como su principal fuente de ingresos. Los legisladores señalaron que aproximadamente el 44% de los prestatarios que tenían 50 años o más en el momento de su compensación inicial estaban sujetos a esta retención máxima del beneficio del Seguro Social. La compensación de los beneficios del Seguro Social puede acercar a los beneficiarios a lo que es la pobreza, o incluso llevarlo directamente a ello. Dijeron que las recaudaciones también socavan lo que es la misión de Ley de Seguridad Social de proporcionar el bienestar en general, la seguridad económica básica y el bienestar de los estadounidenses más vulnerables. Los legisladores solicitaron una respuesta por parte de los 3 departamentos gubernamentales antes del 3 de abril. Pues bueno, un portavoz del Departamento de Educación confirmó que se había recibido esta carta y que se respondería a su debido tiempo. Millones de prestatarios federales comenzaron a realizar pagos nuevamente en octubre del año pasado 2023, luego de que el Congreso puso fin a lo que es la pausa en los pagos de préstamos y los intereses durante la pandemia del COVID. Desde el 2023,
El presidente Joe Biden también ha avanzado en los planes para poder cancelar o de algún modo buscar reducir la deuda estudiantil en lo que es el marco del plan de ahorro en educación valiosa. Pues bueno, el Seguro Social, como bien sabemos, es un sistema de apoyo crucial que ayuda a más de 65 millones de estadounidenses. Pero actualmente también está enfrentando diferentes desafíos muy importantes, no solo lo que acabamos de mencionar. Ya que esta situación significa que personas de todas las edades, incluido usted, podrían necesitar considerar cómo esto puede afectar su futuro financiero. El Seguro Social es un pilar fundamental de un apoyo financiero para muchos, pero a medida que el dinero que tiene el Fondo de Seguridad Social se está agotando, va a existir una pequeña posibilidad, la cual cada vez es más mayor, de que las personas solo obtengan lo que es una parte de los beneficios que esperaban. Entonces, esto significa que va a haber un gran cambio en la forma en la cual las personas puedan planificar sus futuras finanzas. Los adultos jóvenes, que son los que actualmente luchan con préstamos estudiantiles, con un mercado laboral muy volátil, con problemas y crisis financieras, podrían verse enfrentando la perspectiva de retrasos en la edad de jubilación y hasta un aumento de impuestos. Todo esto podría afectar su planificación financiera y el trayectorio de lo que sería su plan de ahorro. Ante la posibilidad de que se reduzcan los beneficios, las generaciones más jóvenes van a tener que ajustar sus expectativas de jubilación y van a tener que sí o sí explorar nuevas estrategias de ahorros alternativas, con el fin de poder asegurar su futuro. Ya sea pues abriendo una cuenta de ahorros, invirtiendo sabiamente o explorando actividades secundarias. La proactividad va a ser la clave para su futuro. Es muy posible que las personas que actualmente están entre los 40 y 50 años van a tener que revisar sus planes de jubilación, ya que si se producen recortes en el seguro social podría ser una muy buena idea buscar otras formas de ganar dinero o asegurarse de que sus inversiones estén funcionando bien. Es más que todo como tener un plan de respaldo, asegurarse de tener suficientes ahorros y tal vez hasta incluso un fondo de emergencia en caso de que las cosas se pongan muy difíciles. Para la mayoría de las personas que actualmente son de 65 años, el seguro social prácticamente puede llegar a ser su principal fuente de ingresos. Más que todo, pues este sector depende en gran medida del seguro social, que podrían enfrentar tensiones financieras, más que todo inmediatas, debido a posibles recortes en el programa. Entonces, para este sector, quizás también tenga que ajustar su presupuesto, cambiar un poco su estilo de vida. Pero bueno, no todos son malas noticias, ya que hay estados con excelentes programas para poder ayudar a personas mayores. Puede, pues, pensar en mudarse a uno de ellos, lo cual podría ser una buena idea. Más que todo se trata de ser inteligente y buscar una forma de aprovechar al máximo lo que tienes en este momento. Pues bueno, en general los recortes del seguro social van a ser un problema muy grave, y las personas de todas las edades van a sentir este impacto, ya sea encontrando nuevas formas de ahorrar, asegurándose de que sus inversiones estén en un buen estado, o por último eligiendo el lugar adecuado para vivir. Hay maneras de superarlo y asegurarse de que lo cuidarán en el futuro.